Después de 6 años de silencio, mis padres me buscaron solo para revelar que mi esposa había ocultado un mensaje importante que cambió el rumbo de mi vida. Hola a todos. Tengo 35 años y estoy casado con mi esposa, Rebecca, de 32 años, desde hace casi 6 años. Estuvimos juntos casi 4 años antes de casarnos y ahora tenemos 2 hermosas hijas. Ambos hemos vivido en Oregón toda nuestra vida y, dado que vivimos en un pueblo relativamente pequeño, todos se conocen. Rebecca y yo hemos sido amigos desde que éramos niños. Ni siquiera fuimos a la universidad fuera del estado, elegimos la más cercana, y así fue como nos hicimos amigos y eventualmente comenzamos una relación. Nuestras familias también se llevaban bastante bien hasta que, de repente, dejaron de hacerlo, por culpa de mis padres. Para poner en contexto, mis padres dejaron de hablarme de la nada justo un mes antes de mi boda. Ni siquiera asistieron a la boda, lo cual fue realmente impactante para mí. No tuvimos ninguna pelea ni incidente que pudiera haber llevado a que mis padres me dieran la espalda de esa manera y sin razón. Era como si un día simplemente hubieran desaparecido de mi vida y, por más que intenté, no pude recuperarlos. Me bloquearon y simplemente desaparecieron sin darme ninguna explicación. Intenté contactarlos varias veces, pero estaba bloqueado en todas las redes. Incluso fui a su casa, pero los vecinos me dijeron que se habían mudado y no creían que fueran a regresar pronto. Esto ocurrió exactamente un mes antes de nuestra boda, y yo estaba bastante estresado porque no tenía idea de dónde estaban. Fue solo en la recepción de mi boda que descubrí dónde estaban, porque estuve hablando con un par de parientes del lado de mi madre y me contaron todo sobre su mudanza. Me dijeron que mis padres se habían mudado a Seattle para hacerse cargo del negocio del tío de mi madre. Mis padres habían trabajado en gestión durante un tiempo, así que obviamente esta era una gran oportunidad para ellos, y me alegraba que la aprovecharan. Sin embargo, al mismo tiempo, me decepcionó mucho que no pensaran que era importante hablar conmigo antes de tomar una decisión tan grande. Estaba aún más molesto porque habían pedido a un primo mío que se hiciera cargo del departamento de marketing de la empresa, y no a mí, a pesar de que sabían que yo tenía interés en el campo y estaba buscando comenzar algo propio. Esa empresa podría haber sido la oportunidad perfecta para que me formara y eventualmente tomara el control, al igual que mis padres lo hacían con el negocio del tío. Sentí que me estaban privando de una gran oportunidad a propósito, y decidí que ya no iba a intentar hablar con ellos porque lo que hicieron me pareció realmente egoísta y estúpido. Rebecca también estaba de mi lado y estuvo de acuerdo con mi decisión. Incluso dijo que el hecho de que mis padres no asistieran a mi boda ya decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto les importaba. Han pasado 6 años desde entonces, y no he hablado con mis padres. Ni siquiera los contacté cuando Rebecca quedó embarazada por primera vez, ni cuando nació nuestra primera hija. Publicaba fotos de mi familia en línea con frecuencia, y teníamos muchos parientes que nos seguían, así que sabía que mis padres se enterarían de mí de alguna manera, pero aún así nunca hicieron el esfuerzo de ponerse en contacto. Estuve muy resentido por esto durante mucho tiempo, pero después de que nació mi segunda hija hace 2 años, empecé a sentir que necesitaba dejar atrás esta enemistad. Decidí que si mis padres alguna vez se molestaban en contactarme en el futuro, hablaría con ellos, aunque fuera solo para averiguar por qué me habían abandonado. Aquí es donde las cosas cambiaron. Finalmente se pusieron en contacto conmigo hace un par de semanas. Sabía que su negocio estaba yendo muy bien y que planeaban expandirse abriendo una sucursal aquí en Oregón. Había escuchado de algunos parientes que planeaban regresar después de casi 6 años trabajando en Seattle. Si iban a mudarse de vuelta, no creía que pudieran evitar enfrentarse a mí. Así que me contactaron en línea y me informaron que regresarían y que realmente querían hablar conmigo. No iban a mudarse aquí de manera permanente durante unas semanas porque aún tenían muchos cabos sueltos que atar en el trabajo, pero podían visitarme por 1 o 2 días. Decidimos encontrarnos para almorzar un día después de una breve conversación en línea. Esto ocurrió hace casi 2 semanas. Durante el almuerzo, parecían muy felices de verme, como si no hubiera pasado el tiempo. Les mostré fotos de sus nietas y casi se pusieron a llorar de alegría, diciéndome que nunca podrían perdonarme por mantenerlas alejados durante tanto tiempo y nunca molestarse en volar para verlos. Estaba extremadamente confundido por esa acusación, porque, hasta donde yo sabía, ellos eran los que me habían abandonado aquí y se habían ido sin darme una explicación. Así que no podían decirme eso y culparme por mantenerlos alejados. Les recordé que ellos fueron quienes se fueron y me bloquearon en todas partes, sin siquiera dejarme una dirección para encontrarlos y visitarlos.
Mi madre entonces me dijo que me había enviado un correo electrónico, por si cambiaba de opinión, y que Rebecca se suponía que debía darme ese mensaje. Para entonces, ya estaba muy confundido, porque nunca había dicho nada horrible a mis padres como ellos estaban acusándome, y tampoco Rebecca me había pasado ningún mensaje. Entonces mi padre me contó sobre un incidente que había ocurrido hace años y que, de hecho, fue la razón por la que se fueron sin decir una palabra. Al parecer, el día que mis padres recibieron la llamada del tío de mi madre diciendo que quería que fueran a Seattle para revisar su negocio y tomar una decisión sobre si estarían dispuestos a hacerse cargo o no porque él estaba a punto de jubilarse y necesitaba a alguien responsable, mi madre pensó que era el momento adecuado y aceptó sin pensarlo 2 veces. Llamaron muy emocionados para informarme de esto y preguntarme si también quería unirme a ellos, porque sabían que estaba trabajando en el departamento de marketing de una empresa aquí, pero pensaban que sería mejor para mí trabajar con ellos. Además, eventualmente podría tomar el control del negocio. El único inconveniente era que el negocio estaba en Seattle y tendríamos que mudarnos, pero aún era posible porque me iba a casar en un mes y todavía no teníamos hijos ni nada por el estilo, así que podríamos mudarnos con ellos y empezar de nuevo. Desafortunadamente, fue Rebecca quien respondió a su llamada porque yo no estaba en casa ese día y había dejado mi teléfono porque planeaba salir con amigos después de mucho tiempo. Rebecca les dijo a mis padres que me informaría tan pronto como volviera a casa, y mis padres estaban satisfechos con eso. Pero aproximadamente 1 hora después, recibieron un mensaje de texto de mí donde decía que no iba a permitir que arruinaran mi matrimonio con una oferta de trabajo engañosa que ni siquiera necesitaba. El mensaje también decía que, aparentemente, mis padres habían estado en contra de Rebecca desde el primer día y querían deshacerse de ella, por eso estaban tratando de comprarme con la idea tentadora de un nuevo negocio. Había muchas palabras groseras en el mensaje dirigidas a mis padres, lo cual los dejó en shock porque yo no era alguien que les hablara de esa manera, especialmente porque estaban haciendo algo bueno para mí. Estaban sorprendidos y enojados, pero a pesar de eso, todavía me dejaron un correo electrónico con la dirección de su nuevo negocio y me dijeron que podría encontrarlos allí en caso de que cambiara de opinión y decidiera comportarme de manera menos insana. Pero me bloquearon en todos los demás lugares porque las cosas que les había dicho eran inaceptables e imperdonables. Tomaron un vuelo a Seattle un par de días después y, para entonces, ya era demasiado tarde para que fuera a verlos. Intenté varias veces más para verlos, pero nunca estaban en su casa, y nunca logré coincidir con ellos. Entonces supe dónde estaban por mis parientes en la recepción y dejé de intentar contactarlos por completo. Así que simplemente terminamos sin hablarnos nunca más. Después de esa discusión con mis padres, me di cuenta de que solo había sido un gran malentendido, y ellos parecían entenderlo también. No queríamos admitirlo en ese momento, pero sabíamos en el fondo que Rebecca tenía todo que ver con esto. Así que terminé el almuerzo con mis padres de manera apresurada y abrupta para poder volver a casa y hablar con Rebecca. Ellos estaban bastante de acuerdo con ello, así que me fui tan pronto como pude. Afortunadamente, nuestras hijas estaban pasando el día con los padres de Rebecca, y cuando llegué a casa, estábamos solo ella y yo. No le había contado antes que iba a almorzar con mis padres porque tenía esta sensación de que realmente no le agradaban y no lo aprobaría si sabía que los estaba viendo. Pero tan pronto como llegué a casa, decidí ir al grano y le pregunté directamente por qué nunca me había dado el mensaje que mis padres me dejaron. Ella fingió estar confundida por un rato y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, pero no me rendí y seguí presionándola. Le pregunté si había eliminado el mensaje de texto y el correo electrónico de mi teléfono. Entonces finalmente dejó de fingir y confesó que, efectivamente, había hecho todo lo que la estaba acusando de hacer. Pero no parecía arrepentida en lo más mínimo y, en cambio, me dijo que lo había hecho todo por mi propio bien. Más que devastado porque mi esposa había guardado un secreto tan grande durante tantos años, estaba furioso porque ni siquiera parecía arrepentida y, de alguna manera, pensaba que me había hecho un favor o algo así. Continuó y me dijo que, en ese entonces, ella fue quien respondió a los mensajes de mis padres fingiendo ser yo y dijo todas esas cosas que ella creía que eran ciertas. Me dijo que siempre había sentido que mis padres no la aprobaban porque no era tan ambiciosa como el resto de las personas en mi familia. Era el tipo de persona que fue a la universidad por diversión y por la experiencia, pero después no tenía intención de trabajar en una carrera para sí misma. Solo quería casarse y tener hijos. No es que haya algo malo en eso, pero me dijo que pensaba que mis padres eran críticos y no la querían, por eso estaban tratando de que me mudara a Seattle con ellos justo un mes antes de nuestra boda, para que la dejara y eligiera el negocio en su lugar.
Dijo que había eliminado todos esos mensajes y ese correo electrónico para que no cambiara de opinión sobre la boda. También dijo que no quería mudarse a Seattle porque no estaba dispuesta a dejar atrás a sus amigos y familia y empezar de nuevo en un lugar donde no conocía a nadie. Me enfurecí cuando dijo eso porque, para proteger sus propias relaciones, había arruinado dos de las más importantes para mí. Era completamente inaceptable lo que había hecho, y no podía creer que incluso estuviera tratando de justificarlo. Mis padres nunca habían sido críticos con ella y, de hecho, la querían como si fuera de la familia. Así que ni siquiera sé de dónde sacó la idea de que no la aprobaban. Y aunque lo hubiera sentido así por alguna razón, podría haberme hablado al respecto, y yo habría hecho algo para que se sintiera mejor. Pero, en lugar de eso, actuó a mis espaldas y no solo arruinó mi relación con mis padres, sino que también destruyó cualquier oportunidad que hubiera tenido de trabajar en mis propios términos en un área donde me sentía cómodo. Me obligó a quedarme aquí y trabajar en una empresa donde apenas había posibilidades de crecimiento durante años. Después de que nacieron mis hijas, ni siquiera podía renunciar a mi trabajo y hacer algo por mi cuenta porque no podía arriesgar mi estabilidad financiera, ya que ahora tenía dos niñas que cuidar. Gracias a ella, terminé desperdiciando varios años de mi vida en un trabajo sin futuro cuando podría haber estado trabajando con mis padres y desarrollando un negocio que eventualmente podría haber convertido en mío. Estaba realmente molesto, y ese día tuvimos una gran pelea, pero ella simplemente se negó a disculparse por lo que había hecho y siguió insistiendo en que solo quería lo mejor para mí. No entendí cómo alguna de estas cosas eran lo mejor para mí. Para mí, parecía más que solo quería lo mejor para ella o lo que ella pensaba que era lo mejor para mí. No era un niño, y realmente siento que debería haber tenido la oportunidad de tomar una decisión por mí mismo, incluso si era la equivocada. Al menos, debería haber sabido de esa oferta que mis padres tenían para mí, y ella debería haber confiado en mí lo suficiente como para saber que tomaría la decisión correcta y que nunca la abandonaría. Pero no confió en mí y decidió tomar las riendas por su cuenta, lo que terminó arruinándolo todo para los dos. Lo más importante es que arruinó la relación que tenía con mis padres. Se perdieron tantos momentos importantes de mi vida que quería que compartieran conmigo, como el nacimiento de mis hijas. Por mucho que lo intente, no puedo recuperar esos momentos. Podría unirme al negocio ahora, pero esos momentos significativos que perdí con mis padres se han perdido para siempre, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que, si no podía hacer otra cosa, al menos podría haberse disculpado por eso. Pero simplemente no pensó que nada de lo que hizo estuvo mal y se negó a disculparse por nada de ello. Esa pelea fue tan frustrante que terminé dejando la casa y conduje hasta un hotel para no tener que hablar más con ella porque estaba tan enfadado con todo lo que hizo, especialmente con su negativa a reconocer sus errores y aceptarlos. Esa misma tarde presenté mi renuncia en el trabajo con 2 semanas de anticipación y tomé la decisión de que, ahora, me uniría a mis padres y finalmente trabajaría en un entorno que realmente me motivara y no me hiciera sentir como si me estuviera drenando el alma. No pensé en informar a Rebecca al respecto, igual que ella no se molestó en informarme sobre tantas cosas que pensó que no merecía saber. Ella intentó llamarme varias veces después de que me fui, pero simplemente apagué mi teléfono porque realmente no quería hablar con ella en ese momento. En su lugar, decidí ver un programa de televisión y tomar un poco de vino. Durante los siguientes 2 días, no hablé con ella en absoluto. Sin embargo, sentí que necesitaba ver a mis hijas, así que pasé por casa de vez en cuando para verlas, pero ignoré a Rebecca y sus intentos de hacerme hablar con ella. No fue fácil porque seguía insistiendo y trataba de convencerme de que de alguna manera ella no era la villana en esta situación, sino que mis padres lo eran por sacar a la luz un secreto que ella había logrado ocultar durante tanto tiempo. Dijo que ellos seguían tratando de arruinar nuestro matrimonio incluso cuando las cosas iban tan bien para nosotros. Por nosotros, obviamente se refería a ella misma, porque las cosas no iban tan bien para mí. Mi ingreso era decente, pero odiaba mi trabajo y odiaba trabajar en esa empresa aún más porque era tan aburrido y monótono, y nadie nunca apreciaba ninguna idea nueva. Pero todo lo que le importaba a Rebecca era el dinero, y mientras eso estuviera entrando, no le importaba cómo me sentía. En el pasado, incluso hubo varias ocasiones en las que me convenció de no buscar otros trabajos o de no empezar mi propio negocio porque quería una vida estable. No la culpo por eso, pero fue increíblemente egoísta, y el hecho de que siguiera culpando a todos menos a sí misma lo hacía aún peor. Así que, hace un par de días, cuando estaba visitando a mis hijas por la tarde, Rebecca comenzó a quejarse una vez más de cómo estaba dejando que mis padres tomaran el control de nuestra relación y me dijo que necesitaba pensar por mí mismo.
No pude soportarlo más y le dije que finalmente estaba pensando por mí mismo y que estaba enojada porque ya no era su pequeño títere. Eso no le gustó y finalmente me hizo una pregunta que probablemente es la razón por la que estoy aquí. Admitió que me había mentido en el pasado, pero luego me preguntó si era feliz con la vida que tenía o no. Continuó diciendo que, si no me hubiera mentido, probablemente habría aceptado la oferta de mis padres hace años. Entonces probablemente habríamos tenido que cancelar nuestra boda porque yo querría mudarme a Seattle, y no había forma de que Rebecca estuviera lista para hacer un cambio tan grande y dejar atrás a todos sus amigos y familia. Y si no nos hubiéramos casado, entonces nunca habría tenido a las 2 hijas que tengo ahora, y mi vida sería completamente diferente. Me preguntó si eso era realmente lo que quería, y eso me hizo detenerme y replantearme todo un poco porque no sabía cómo responder a esa pregunta. Así que simplemente no le respondí y volví al hotel. Han pasado un par de días desde entonces, y todavía no tengo el valor de regresar a casa. Hasta ahora no tenía un plan sobre qué hacer después de esto y simplemente pensé que volvería a casa una vez que ella se disculpara. Pero ahora no sé qué hacer. Amo mucho a mis hijas y creo que hacen mi vida infinitamente mejor. También amo a Rebecca, a pesar de todo, y no es como si los últimos años hubieran sido completamente malos porque también tuve buenos momentos, incluso en mi lugar de trabajo. Dicho esto, realmente no sé cómo responder a la pregunta de Rebecca y me encuentro reconsiderando todo. No he hablado con mis padres sobre todo esto todavía porque estamos tratando de mantener la conversación ligera y mis amigos no tienen idea de lo que está pasando. Así que estoy aquí en Reddit con la esperanza de encontrar algunas respuestas. ¿Soy el malo por enojarme con mi esposa por nunca pasarme un mensaje que mis padres dejaron para mí? Actualización 1. Hola. Finalmente hablé con mis padres sobre esto, y solo tuvieron una cosa que decir, que Rebecca, sin importar las consecuencias, debería haber sido honesta y transparente conmigo. También aclararon que solo habían tenido una conversación sobre lo que Rebecca quería hacer en el futuro. Mi madre le había dicho que, siendo una mujer trabajadora, nunca desalentaría a otra mujer de perseguir sus propios sueños. Así que, si Rebecca estaba conteniéndose por su causa, no tenía que hacerlo. Mis padres le dijeron que apoyarían su decisión, fuera cual fuera. Por alguna razón, Rebecca pensó que esto significaba que mis padres estaban siendo críticos porque ella no quería trabajar y solo deseaba ser ama de casa. Era una conclusión ridícula a la que llegar, especialmente sin molestarse siquiera en hablar con ellos sobre esto. De hecho, he perdido el respeto que tenía por Rebecca, y ahora no puedo imaginarme volviendo a vivir con ella. Ha pasado casi una semana desde la última vez que nos vimos, y no ha intentado contactarme desde entonces. Probablemente piensa que me dejó sin palabras con esa pregunta que hizo. La verdad es que podría estar feliz con cómo resultó mi vida, pero eso solo se debe a que Rebecca cerró una puerta que ni siquiera le correspondía cerrar y decidió por mí sin consultarme. ¿Quién sabe cuán más feliz podría haber sido si me hubieran permitido tomar esa decisión por mí mismo? El mérito de que mi vida haya resultado como lo hizo me corresponde a mí, no a ella. Puede que me haya dado 2 hermosas hijas, pero no puede usarlas como una ventaja contra mí, al menos no en esta situación. Después de hablar con mis padres, creo que tengo mucho más claro qué hacer ahora. Incluso si perdonara a Rebecca, no creo que pueda continuar con este matrimonio porque nunca más podría confiar en ella o mirarla de la misma manera. Ya no se trata solo del negocio. Se trata de que ella me mintió y luego actuó como si hubiera hecho lo correcto. No puedo tolerar ese tipo de comportamiento y realmente no debería tener que hacerlo. Me ha costado mucho llegar a esta decisión, pero creo que el divorcio es el único camino para mí en este momento. Actualización 2. Hola. Presenté la solicitud de divorcio hace un día, y, honestamente, me siento tan aliviado y, curiosamente, libre. Ha sido difícil porque no puedo hablar con mis hijas ya que no he regresado a mi casa en un tiempo, pero las extraño mucho. He estado considerando pasarme por la casa, aunque sea por 15 minutos, pero no sé cómo lo tomaría Rebecca, así que he estado evitando a mi familia por completo. Sé que no es lo correcto, pero no sé qué más puedo hacer. Solo son unos días más sin ver a mis hijas porque, después de eso, Rebecca recibirá los papeles del divorcio y luego veremos qué sucede. Actualización 3. Hola. Los procedimientos de divorcio han comenzado, y es extraño porque Rebecca en realidad tomó la noticia del divorcio mucho mejor de lo que pensé que lo haría. He estado un poco ocupado los últimos días, así que no había podido publicar actualizaciones, pero cuando Rebecca se enteró de que había solicitado el divorcio, me llamó y me dijo que sabía que esto iba a pasar.
Lo único que quería de mí era una promesa, que no exigiría la custodia completa de nuestras hijas. Le prometí eso porque, sin importar lo que hubiera pasado o lo amargo que hubiera sido el divorcio, nunca habría apartado a nuestras hijas de su madre. Puede que haya fallado como esposa, pero era una gran madre, y no podía negarlo. Ha pasado un tiempo, y ahora estamos en la etapa de negociación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser cordiales y civilizados el uno con el otro, pero puedo notar que ambos estamos bastante destrozados. Ninguno de los dos había imaginado que así sería como terminaría nuestro matrimonio. Pero bueno, está pasando, y no es fácil. Actualización 4. Una actualización rápida. Después de casi 7 meses, el divorcio ya es definitivo y el acuerdo de custodia también se ha resuelto. Me he unido al negocio de mis padres, y como están abriendo una sucursal aquí, voy a asumir el cargo de jefe de esa sucursal. Tengo a mis hijas conmigo la mitad de la semana, y Rebeca las tiene durante la otra mitad. Ella recibió un poco más de pensión alimenticia de lo que me hubiera gustado, pero todo ha terminado ahora, así que supongo que puedo estar bien con eso. Lo que importa es que voy a tener el trabajo de mis sueños y, finalmente, vivir una vida bajo mis propios términos ahora.